Un millonario echa a su esposa de la casa porque no puede tener hijos. 7 años después, se sorprende al ver a su ex esposa con gemelos que son iguales a él. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Roberto siempre había sido un hombre de metas claras. Desde joven, soñaba con convertirse en alguien poderoso, construir un legado que trascendiera generaciones. Con una ética de trabajo implacable y una visión ambiciosa, levantó un imperio empresarial que lo llevó a la cima del éxito. Pero detrás de su fachada de hombre fuerte y determinado, había una mujer que fue su pilar en los momentos más difíciles, Samantha. Samantha y Roberto se conocieron cuando él apenas comenzaba a dar los primeros pasos en el mundo empresarial. Ella, con su carácter cálido y optimista, lo apoyaba en cada decisión, animándolo cuando las cosas no salían como él esperaba. A menudo, Roberto recordaba cómo ella pasaba noches en vela revisando documentos junto a él o preparando su café para las interminables jornadas laborales. Samantha creía en él incluso cuando él mismo dudaba. Era su confidente, su fuerza, su todo. Cuando finalmente alcanzaron una posición de estabilidad económica, parecía natural dar el siguiente paso en su relación, formar una familia. Roberto siempre había soñado con tener un heredero, alguien que llevara su apellido y continuara con su legado. Samantha compartía ese sueño, y juntos comenzaron a intentar tener hijos. Al principio, las dificultades se atribuían al estrés o al mal momento. Pero conforme pasaban los meses y no llegaba el ansiado embarazo, las preocupaciones se convirtieron en un peso constante. Las visitas al médico comenzaron a formar parte de su rutina. Pruebas, análisis y más pruebas llenaban sus días, mientras ambos buscaban respuestas. Cuando finalmente recibieron el diagnóstico, fue como un balde de agua fría. Samantha no podía tener hijos. Su infertilidad era irreversible. Para Samantha, la noticia fue devastadora, pero no insuperable. Ella creía que juntos podían encontrar otra forma de ser una familia, ya fuera mediante la adopción o algún tratamiento alternativo. Pero para Roberto, era un golpe a su orgullo, un obstáculo que no podía aceptar. En los meses que siguieron, la relación entre ellos cambió drásticamente. Roberto, incapaz de procesar su frustración, comenzó a distanciarse emocionalmente. Las cenas llenas de risas y planes se transformaron en silencios incómodos. Las conversaciones profundas se convirtieron en intercambios superficiales. Samantha intentaba mantener la conexión, pero cada intento era recibido con indiferencia o irritación por parte de Roberto. Una noche, mientras cenaban en su amplia y lujosa casa, Roberto finalmente rompió el silencio. Samantha, esto no está funcionando, dijo con una frialdad que la dejó sin palabras. No puedes darme lo que necesito. Siempre he soñado con un heredero, alguien que continúe con todo lo que he construido. Esto no es lo que quiero para mi vida. Las palabras golpearon a Samantha como una tormenta. Intentó razonar con él, recordarle todo lo que habían pasado juntos, pero Roberto ya había tomado su decisión. Con su mente enfocada en su legado, creyó que la única solución era separarse de ella. En cuestión de semanas, Roberto y Samantha firmaron el divorcio. Ella se fue con el corazón roto, dejando atrás no solo a Roberto, sino también los sueños que habían construido juntos. Roberto había alcanzado todo lo que alguna vez soñó. Su empresa era una de las más grandes del país, con oficinas en varias ciudades y contratos millonarios que lo mantenían en la cima del mundo empresarial. Su agenda estaba repleta de reuniones importantes, eventos exclusivos y fiestas glamorosas. Pero detrás de las luces y los aplausos, Roberto vivía en una soledad que él mismo no se atrevía a reconocer. Cada evento social al que asistía era una actuación cuidadosamente ensayada. Siempre iba acompañado de una mujer joven y hermosa, generalmente una modelo o actriz emergente. Para los demás, Roberto era el hombre que lo tenía todo: dinero, poder y mujeres a su disposición. Sin embargo, ninguna de esas relaciones era significativa. No compartía con ellas más que momentos superficiales, y tan pronto como el evento terminaba, se encontraba nuevamente solo. En su mansión, rodeado de lujos y obras de arte, Roberto pasaba las noches revisando informes o mirando la televisión sin prestar atención. Su vida era un ciclo interminable de trabajo y apariencias. Aunque nunca lo admitía,
había momentos en los que se preguntaba si todo su éxito valía la pena. Recordaba a Samantha, sus risas, su capacidad para encontrar belleza en lo simple. Recordaba las noches en las que ella lo hacía sentir que, sin importar lo que pasara en el mundo exterior, siempre tendría un lugar al que llamar hogar. Pero Roberto rápidamente apartaba esos pensamientos, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta. El pasado es el pasado, solía decirse a sí mismo, mientras planificaba su próximo movimiento en el mundo empresarial. Un día, mientras revisaba su correo en la oficina, su asistente le entregó una invitación para un evento benéfico en un parque. Aunque no era del tipo de actividades que normalmente le interesaban, decidió asistir, sabiendo que su presencia ayudaría a reforzar su imagen pública. Además, sería una oportunidad para mostrarse con otra de sus acompañantes, reforzando la idea de que su vida era perfecta. El evento benéfico estaba en pleno apogeo. El parque, iluminado por luces cálidas, rebosaba de familias que disfrutaban de la tarde. Había niños corriendo entre los árboles, padres conversando en grupos pequeños y música suave creando una atmósfera acogedora. Roberto llegó acompañado de una modelo alta y rubia, como era habitual en sus apariciones públicas. Su traje impecable y su presencia imponente atrajeron miradas, pero él, acostumbrado a ser el centro de atención, apenas las notaba. Para él, estos eventos eran un trámite más, una herramienta para fortalecer su imagen pública. Mientras paseaba entre las mesas decoradas con flores y donaciones, fingía interés en los discursos de los organizadores. Su acompañante sonreía de manera ensayada, asegurándose de que los fotógrafos captaran los mejores ángulos. Sin embargo, en medio del bullicio, algo llamó la atención de Roberto. A unos metros de distancia, entre un grupo de familias que compartían risas y juegos, su mirada se detuvo en una figura que le resultaba inquietantemente familiar. Era Samantha. El tiempo parecía haberse detenido para ella. Aunque habían pasado 7 años desde su separación, su elegancia natural seguía intacta. Lo que más llamó la atención de Roberto no fue verla, sino la escena que la rodeaba. Junto a ella había 2 niños pequeños, Lucas y Mateo, que jugaban animadamente mientras Samantha los observaba con una sonrisa cálida. Roberto sintió como el aire parecía escaparse de sus pulmones. Había algo en los niños que lo dejó atónito. Sus rostros, sus gestos, incluso la forma en que reían, eran como un reflejo de sí mismo. Su mente se llenó de preguntas y confusión. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Cómo era posible que fueran tan parecidos a él? Con el corazón latiendo con fuerza, Roberto se disculpó brevemente con su acompañante y se dirigió hacia Samantha, olvidándose por completo de mantener la compostura. Su modelo lo observó, sorprendida, pero decidió no seguirlo, consciente de que algo importante estaba ocurriendo. Samantha lo notó antes de que él llegara. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Roberto notó un destello de sorpresa en los ojos de Samantha, pero también una calma que no esperaba. Antes de que pudiera decir algo, uno de los niños, Lucas, levantó la mirada y lo vio. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hola, señor. ¿Necesita algo? Preguntó el niño con inocencia. La voz de Lucas, tan segura y curiosa, desarmó a Roberto. Durante unos segundos, no supo qué responder. Miró al niño y luego a su hermano, Mateo, que ahora también lo observaba. Ambos niños compartían su cabello oscuro y sus ojos profundos, un rasgo que siempre había considerado una marca familiar. Roberto finalmente encontró su voz y se dirigió a Samantha. ¿Puedes explicarme qué está pasando?, preguntó, con una mezcla de confusión y urgencia en su tono. Samantha mantuvo su compostura. Con calma, le pidió a los niños que fueran a jugar cerca del área de actividades. Lucas y Mateo obedecieron sin protestar, dejándolos a solas. Una vez que estuvieron fuera del alcance de los oídos pequeños, Samantha respiró hondo y respondió. Ellos son Lucas y Mateo, mis hijos. Su tono era tranquilo, pero había una firmeza en sus palabras que no dejó espacio para dudas. Roberto sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Cada pensamiento lógico que intentaba formarse en su mente chocaba contra una única y devastadora pregunta: ¿cómo es posible que tenga hijos y no lo supiera? Son
¿Míos? Preguntó en un susurro, incapaz de sostenerle la mirada. Samantha asintió lentamente. Su expresión no era de confrontación, sino de serenidad. Sí, son tus hijos. Hizo una pausa antes de continuar, como si buscara las palabras adecuadas. Me enteré de que estaba embarazada poco después de nuestra separación. Decidí no buscarte porque, después de lo que me dijiste, no quería que pensaras que intentaba manipularte. Ellos han crecido en un hogar lleno de amor y estabilidad, y eso es lo único que me importa. Roberto abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, una nueva figura apareció junto a Samantha. Era Lorenzo, alto y seguro de sí mismo, con un porte que irradiaba confianza. Llevaba un traje sencillo pero perfectamente ajustado, y su presencia inmediatamente cambió la dinámica de la conversación. ¿Todo está bien aquí?, preguntó Lorenzo, mirando a Samantha con suavidad antes de dirigir una mirada inquisitiva hacia Roberto. Roberto lo reconoció al instante. Lorenzo había sido uno de sus rivales en el mundo empresarial, un hombre al que siempre había considerado una amenaza. Ahora, verlo al lado de Samantha, compartiendo una cercanía evidente, le resultó casi insoportable. ¿Lorenzo? ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, intentando mantener la compostura. Estoy aquí con mi familia, respondió Lorenzo, poniendo énfasis en la última palabra. Colocó una mano protectora sobre el hombro de Samantha, dejando claro que ahora formaba parte de su vida. La ira y la confusión se mezclaban en el interior de Roberto. Había esperado respuestas de Samantha, pero no estaba preparado para enfrentar la presencia de Lorenzo. Sin embargo, más que celos, lo que sentía era una profunda sensación de pérdida. Por primera vez, comprendió plenamente lo que había dejado atrás al priorizar su obsesión por un heredero. «Necesito hablar contigo», dijo Roberto, mirando a Samantha con seriedad. Samantha asintió, pero su tono seguía siendo firme. «Por ahora, lo único que necesitas saber es que ellos están bien. Tienen un hogar, una familia que los cuida». Hizo una pausa antes de añadir, «y no espero nada de ti, Roberto. Ni entonces ni ahora». Roberto se quedó sin palabras mientras Samantha y Lorenzo se alejaban, dirigiéndose hacia los niños. Desde la distancia, observó cómo Lucas y Mateo corrían hacia ellos, llenos de alegría, ajenos al torbellino emocional que se desataba en el corazón de su padre biológico. Esa noche, mientras conducía de regreso a su mansión, Roberto no pudo evitar repasar una y otra vez lo que había ocurrido. Por primera vez en años, su mente no estaba ocupada en contratos ni estrategias empresariales. En cambio, estaba llena de las risas de dos niños que habían entrado en su vida de manera inesperada. Y esta vez, no podía simplemente ignorarlos. La noche siguiente al encuentro en el parque, Roberto se encontraba solo en su inmensa mansión. Las luces doradas iluminaban los amplios salones y el eco de sus pasos era lo único que rompía el silencio sepulcral del lugar. Su hogar, que siempre había considerado un símbolo de éxito y poder, de repente se sentía frío y vacío. En su mente no dejaba de repetirse la escena en el parque, Samantha, con su elegancia serena, los niños que llevaban sus rasgos, y Lorenzo, el hombre que ahora parecía ser el centro de la vida que Roberto había dejado atrás. Se sirvió un whisky y se dejó caer en uno de los sofás de cuero, mirando el cristal del vaso como si en él pudiera encontrar respuestas. ¿Cómo había llegado a este punto? Recordó el momento en que le dijo a Samantha aquellas palabras crueles, «No puedes darme lo que necesito». En aquel entonces, estaba tan cegado por su ambición y la obsesión por un heredero que nunca pensó en lo que significarían esas palabras para ella, ni en las consecuencias que podrían tener. Ahora, 7 años después, todo lo que había despreciado estaba frente a él, hijos, una familia, un hogar lleno de amor. Pero él no formaba parte de esa imagen. Samantha había encontrado todo eso sin él y, peor aún, con Lorenzo. La idea lo atormentaba. Lorenzo no solo era un hombre que conocía de su pasado, sino que también representaba todo lo que Roberto no era, un hombre presente, cercano y, por lo que había visto, querido por Lucas y Mateo. A la mañana siguiente, Roberto decidió no ir a la oficina. Se quedó en casa, revisando fotos antiguas de su matrimonio con Samantha. Las imágenes mostraban una pareja feliz, o al menos eso parecía.
Sin embargo, al mirar más de cerca, comenzó a notar detalles que nunca antes había visto, la forma en que Samantha sonreía a medias en algunas fotos, como si estuviera ocultando un dolor que él había ignorado. Recordó los intentos de Samantha por salvar su matrimonio, los tratamientos médicos que soportó en silencio y las conversaciones llenas de esperanza que él cortaba con frases frías y prácticas. El peso de su egoísmo lo golpeó como un martillo. Había pasado años justificando sus decisiones con la idea de que estaba construyendo un legado, de que todo lo que hacía era por el bien de un futuro que, en realidad, nunca había definido. Pero ahora, al pensar en Lucas y Mateo, se daba cuenta de que ese futuro estaba frente a él y no tenía idea de cómo alcanzarlo. 2 días después, Roberto se armó de valor y pidió a su asistente que localizara a Samantha. Aunque no estaba seguro de cómo sería recibido, sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Finalmente, recibió una dirección, un vecindario tranquilo y familiar, lejos del lujo y el ruido de su mundo empresarial. Decidió ir sin previo aviso. Al llegar, se encontró frente a una casa modesta pero acogedora, con un jardín bien cuidado y una bicicleta infantil apoyada contra la pared. La escena lo desconcertó. Era un hogar lleno de vida, muy diferente de su mansión fría y vacía. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió y Lorenzo apareció, llevando una caja de herramientas en la mano. ¿Roberto?, preguntó Lorenzo, sin ocultar su sorpresa. Había una mezcla de cortesía y desconfianza en su tono. Necesito hablar con Samantha, respondió Roberto, intentando sonar seguro. Lorenzo se cruzó de brazos, estudiándolo por un momento. Finalmente, hizo un gesto hacia la puerta. Adelante. Pero te advierto que no causarás problemas aquí. Al entrar, Roberto se sintió aún más fuera de lugar. La casa estaba llena de fotos familiares, dibujos de los niños colgados en las paredes y pequeños detalles que hablaban de un hogar lleno de amor y cuidado. En ese momento, Samantha apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño. Roberto, no esperaba verte tan pronto, dijo, su tono calmado pero cauteloso. Necesito entender esto. Necesito entender, ellos, dijo, refiriéndose claramente a Lucas y Mateo. Samantha suspiró y le indicó que se sentara. Lorenzo, sin decir una palabra, tomó las llaves de su auto y salió de la casa, dejándolos a solas. Lucas y Mateo son tus hijos, Roberto. No hay más misterio en eso, comenzó Samantha, con una sinceridad que desarmó a Roberto. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya habíamos terminado. Y después de cómo me trataste, no tenía fuerzas para buscarte ni razones para hacerlo. Sabía que podía criar a mis hijos sin ti. Roberto sintió que cada palabra de Samantha era un golpe. No podía negar la verdad en sus palabras. Él había sido el causante de su propia ausencia en la vida de sus hijos. Aunque Roberto intentó mantener la calma, no pudo evitar que su orgullo herido se manifestara. ¿Y Lorenzo?, preguntó con dureza. ¿Fue él quien decidió ocupar mi lugar? Samantha lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y firmeza. Lorenzo no ocupó tu lugar, Roberto. Él creó su propio lugar. Estuvo ahí cuando lo necesitábamos, y nunca intentó ser algo que no es. Los niños lo aman porque es un hombre bueno, no porque sea un reemplazo de nadie. Estas palabras solo intensificaron la sensación de pérdida y fracaso en Roberto. Lorenzo no solo había sido un rival en los negocios, sino que ahora era el hombre que había construido la vida que Roberto había soñado, pero que nunca tuvo el valor de cultivar. Esa noche, de vuelta en su mansión, Roberto no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había escuchado. Por primera vez en años, se permitió ser vulnerable, enfrentando el dolor y la culpa que había reprimido durante tanto tiempo. Las imágenes de Lucas y Mateo seguían apareciendo en su mente, y con ellas, la certeza de que debía hacer algo para recuperar el tiempo perdido. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Lorenzo era un padre presente y Samantha había dejado claro que no esperaba nada de él. Sin embargo, Roberto sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había tomado decisiones equivocadas durante años, pero ahora tenía una oportunidad, aunque fuera pequeña, de enmendar parte del daño. Con esta determinación, Roberto comenzó a trazar un plan. Sabía que no sería fácil,
pero estaba dispuesto a luchar para formar parte de la vida de sus hijos, aunque eso significara enfrentarse a sus propios errores y aceptar que el camino hacia la redención sería largo y complicado. Roberto llevaba semanas con un solo pensamiento rondando su mente: Lucas y Mateo. Desde el día que los vio por primera vez, la imagen de esos niños con sus rasgos grabados en sus rostros no lo dejaba en paz. Por más ocupado que estuviera con reuniones y llamadas de negocios, siempre había un momento de distracción en el que sus pensamientos volvían a ellos. ¿Qué les gustaba? ¿Cómo eran sus risas? ¿Qué sueños tendrían? Estas preguntas lo atormentaban, y con ellas, la certeza de que había fallado como padre incluso antes de saber que lo era. Una tarde lluviosa, Roberto tomó una decisión. Llamó a Samantha. Su tono era diferente, más humilde, más humano. Samantha, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito una oportunidad. Solo quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas, aunque sea tarde. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo intentar hacer algo mejor ahora. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Roberto imaginó a Samantha pensando cuidadosamente en su respuesta, considerando los posibles riesgos de permitir que él se acercara a los niños. Finalmente, habló con un tono firme pero sereno. Roberto, esto no es algo que decidas solo por mí. Lucas y Mateo están acostumbrados a una vida estable, llena de amor. Si dejo que entres en sus vidas, debe ser porque ellos están listos para ello y porque tú entiendes que no hay espacio para errores. No puedes entrar y salir de sus vidas como si fueran un proyecto más. Lo entiendo, Samantha. Haré lo que sea necesario. Hablaremos más sobre esto. Pero desde ahora quiero dejar algo claro: esto no significa que podamos retomar lo que tuvimos. Mi vida está con Lorenzo, y espero que respetes eso. Roberto tragó en seco, pero sabía que debía aceptar las condiciones. Esto no era sobre ellos dos, era sobre Lucas y Mateo. Una semana después, Samantha organizó un encuentro en un parque cercano. Lorenzo también estaría presente, algo que Roberto aceptó con reticencia, pero entendía que era necesario. Cuando llegó al lugar, vio a los niños jugando en los columpios mientras Samantha y Lorenzo conversaban en una banca cercana. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de nerviosismo y emoción lo invadía. Samantha lo saludó con una sonrisa amable pero distante. Luego, llamó a los niños y les presentó a Roberto. Lucas, Mateo, este es Roberto. Es un amigo mío. Los niños lo miraron con curiosidad. Lucas, más extrovertido, fue el primero en hablar. ¿Tú eres el que nos vio en el parque la otra vez?, preguntó con una sonrisa tímida. Sí, fui yo, respondió Roberto, agachándose para estar a su nivel. Y me alegra mucho poder hablar con ustedes ahora. Mateo, más reservado, se quedó al lado de Lucas, observando con atención pero sin decir nada. Roberto, sintiendo la necesidad de ganarse su confianza, sacó un pequeño balón de fútbol que había traído y les preguntó si querían jugar. Lucas aceptó de inmediato, y aunque Mateo tardó un poco más en animarse, pronto estaban los tres pateando el balón y riendo juntos. Aunque el encuentro en el parque fue un éxito, Roberto pronto descubrió que ser padre no era algo que pudiera dominar con facilidad. Durante las siguientes semanas, organizó varias actividades para pasar tiempo con Lucas y Mateo, desde visitas al zoológico hasta tardes de juegos en casa. Sin embargo, también enfrentó momentos de frustración y dudas. En una ocasión, mientras ayudaba a Lucas con una tarea de matemáticas, el niño, impaciente por las explicaciones de Roberto, dijo: «Papá Lorenzo lo hace mejor. Él sabe cómo explicarlo». Aunque sabía que no debía tomarlo como un ataque, las palabras de Lucas lo hirieron profundamente. No podía evitar compararse con Lorenzo, quien parecía tener un lugar inquebrantable en las vidas de los niños. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió tomarlo como una motivación para mejorar. Lorenzo, por su parte, se mostró siempre respetuoso pero vigilante. Estaba dispuesto a apoyar el vínculo entre Roberto y los niños, pero no dejaba de lado su papel como protector de la familia. Durante cada visita, observaba con atención, interviniendo solo cuando era necesario. Aunque al principio Roberto encontraba esta dinámica incómoda, poco a poco comenzó a valorar la disposición de Lorenzo para colaborar.
En una ocasión, mientras los niños jugaban en el jardín, Lorenzo y Roberto compartieron un momento de conversación sincera. «Sé que esto no es fácil para ti», dijo Lorenzo, cruzando los brazos. «Pero quiero que entiendas algo, Lucas y Mateo no necesitan grandes regalos ni promesas vacías. Necesitan constancia. Si decides formar parte de sus vidas, debe ser para siempre». Roberto asintió, consciente de la verdad en esas palabras. «Lo sé. Y estoy dispuesto a hacerlo». Lorenzo lo miró por un momento, como evaluando su sinceridad antes de asentir. «Por el bien de ellos, espero que así sea». Con el tiempo, Roberto comenzó a forjar un verdadero vínculo con los niños. Descubrió que Lucas era apasionado por los deportes, especialmente el fútbol, mientras que Mateo tenía un talento natural para el dibujo. Roberto comenzó a asistir a los partidos de Lucas y a coleccionar los dibujos de Mateo, mostrando un interés genuino en sus vidas. En una tarde lluviosa, mientras estaban en casa viendo una película, Mateo, que solía ser el más distante, se acercó a Roberto y se sentó junto a él, apoyando la cabeza en su brazo. Aunque fue un gesto pequeño, para Roberto significó el inicio de una aceptación que había deseado con todo su corazón. Los meses que pasó con Lucas y Mateo no solo cambiaron su relación con ellos, sino también su percepción de sí mismo. Por primera vez, Roberto dejó de lado su obsesión por el éxito material y comenzó a valorar los momentos simples y auténticos. Las risas de sus hijos, las conversaciones sinceras con Samantha y los intercambios respetuosos con Lorenzo lo ayudaron a redescubrir partes de sí mismo que había perdido en su búsqueda de poder. Aunque sabía que el camino hacia la redención sería largo, Roberto sentía que finalmente estaba en el camino correcto. Por primera vez en años, estaba luchando por algo que realmente importaba. El sol de otoño iluminaba el parque donde Lucas y Mateo jugaban alegremente con una cometa que Roberto les había comprado. Los colores brillantes del juguete bailaban en el cielo, arrancando risas a los niños y una pequeña sonrisa a Roberto. Sentado en una banca, observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca había pensado que encontraría tanta satisfacción en algo tan simple como una tarde en el parque. Su vida, antes llena de contratos, reuniones y ambiciones desmedidas, ahora giraba en torno a las sonrisas y ocurrencias de dos niños que lo estaban ayudando a redescubrir quién era realmente. Pasar tiempo con Lucas y Mateo se había convertido en una prioridad para Roberto. Al principio, temía no estar a la altura de las expectativas o que los niños lo rechazaran, pero poco a poco, los pequeños comenzaron a aceptar su presencia. Lucas, con su naturaleza extrovertida, disfrutaba las visitas de Roberto, especialmente cuando se trataba de jugar al fútbol o explorar lugares nuevos. Mateo, más reservado, tardó un poco más en abrirse, pero Roberto no se dio por vencido. Un día, mientras estaban en la casa de Samantha, Mateo mostró uno de sus dibujos a Roberto. Era un retrato simple pero lleno de detalle, un hombre, dos niños y una cometa en el cielo. ¿Ese soy yo?, preguntó Roberto, señalando al hombre del dibujo. Mateo asintió tímidamente. Sí. Eres tú con nosotros en el parque. El corazón de Roberto dio un vuelco. Aquella pequeña confirmación de que Mateo lo veía como parte de su vida lo llenó de emoción. Por primera vez, sintió que estaba siendo aceptado de verdad. A pesar de los momentos de alegría, Roberto también enfrentaba desafíos como padre. En una ocasión, durante un partido de fútbol de Lucas, este se sintió frustrado al fallar un gol decisivo. Al final del juego, Lucas se acercó a Roberto con lágrimas en los ojos. «Quería ganar», exclamó, pateando una piedra con enojo. Roberto, acostumbrado a lidiar con problemas de negocios pero no con emociones infantiles, se agachó para estar a la altura de Lucas. «Escucha, no siempre se puede ganar, pero lo importante es cómo lo intentas. Hoy jugaste increíble y estoy orgulloso de ti». Lucas lo miró, aún con lágrimas, pero asintió lentamente. Roberto se dio cuenta de que ser padre no se trataba solo de grandes gestos, sino también de estar presente en los pequeños momentos, en los triunfos y las derrotas. Mateo también le planteó retos. Una tarde, mientras ayudaba a Samantha a preparar la cena, Roberto encontró a Mateo en su habitación, escondido detrás de un libro de historietas. «¿Qué haces aquí solo?», preguntó Roberto, sentándose a su lado.
Nada, respondió Mateo, encogiéndose de hombros. Con paciencia, Roberto comenzó a hablarle sobre su día, sin forzarlo a participar en la conversación. Finalmente, Mateo dejó el libro a un lado y comenzó a hablarle sobre su historieta favorita. Fue un pequeño triunfo para Roberto, que entendió que la conexión con Mateo requería tiempo y sensibilidad. Mientras Roberto construía su relación con los niños, Samantha observaba desde la distancia. Aunque mantenía una actitud neutral, no podía evitar sentirse sorprendida por el esfuerzo genuino que Roberto estaba haciendo. Lo recordaba como un hombre frío, calculador y obsesionado con el éxito, pero ahora veía destellos de calidez y vulnerabilidad que nunca había imaginado. Un día, mientras Lorenzo y los niños estaban en el jardín, Samantha se acercó a Roberto en la cocina. «Has cambiado», dijo, sin rodeos. Roberto, que estaba sirviéndose un vaso de agua, se detuvo y la miró. «Supongo que ellos me han cambiado», respondió, refiriéndose a Lucas y Mateo. Samantha asintió, cruzando los brazos. «No sé si alguna vez entenderé completamente por qué tomaste las decisiones que tomaste en el pasado, pero puedo ver que estás intentando hacer lo correcto ahora. Eso significa algo». Roberto sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Samantha no eran un perdón, pero sí una señal de que había esperanza para seguir adelante, al menos como padres de los niños. Aunque Roberto se estaba ganando un lugar en la vida de Lucas y Mateo, sabía que Lorenzo seguía siendo la figura paterna principal. Lorenzo, con su carácter sereno y su paciencia inquebrantable, era un modelo a seguir tanto para los niños como, irónicamente, para Roberto. Un día, mientras Lorenzo y Roberto estaban solos en el jardín, este último aprovechó la oportunidad para hablar. «Sé que nunca podré ocupar tu lugar», admitió Roberto, con un tono más humilde del que jamás había usado. Lorenzo lo miró con calma antes de responder. «No se trata de ocupar un lugar, Roberto. Se trata de estar presente y ser constante. Si puedes hacer eso, los niños tendrán lo mejor de ambos mundos». Esas palabras resonaron profundamente en Roberto. Por primera vez, dejó de ver a Lorenzo como un rival y comenzó a verlo como un aliado en la tarea de criar a Lucas y Mateo. A medida que pasaba el tiempo, Roberto descubrió que la felicidad no estaba en los lujos ni en los logros profesionales, sino en los momentos sencillos con sus hijos. Como la tarde en que hicieron un picnic en el parque y Lucas insistió en enseñarle a volar una cometa, o cuando Mateo le mostró un álbum de dibujos que había hecho especialmente para él. Una noche, mientras se despedía de los niños después de un día lleno de actividades, Lucas lo abrazó y le dijo: «Papá, ¿puedes venir otra vez mañana?». Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La palabra papá saliendo de la boca de Lucas fue la confirmación de que estaba logrando algo real. Aunque sabía que nunca podría recuperar el tiempo perdido, Roberto se permitió sentirse agradecido por la oportunidad de construir algo nuevo. En su relación con Lucas y Mateo encontró un propósito que trascendía el éxito material. A medida que los meses pasaban, comenzó a valorar lo que realmente importaba: el amor, la familia y los momentos compartidos. Para Samantha, ver a Roberto transformarse en un padre dedicado fue un recordatorio de que las personas podían cambiar, aunque el daño del pasado no pudiera borrarse por completo. Y para Lorenzo, compartir la crianza de los niños con Roberto fue un acto de generosidad y amor que cimentó aún más su lugar como figura central en la vida de Lucas y Mateo. Al final, Roberto no solo había encontrado a su familia, sino también a sí mismo. El sol del atardecer iluminaba la terraza donde Roberto observaba a Lucas y Mateo jugar con Lorenzo. Las risas de sus hijos resonaban en el aire, llenando el espacio con una alegría contagiosa. Aunque había pasado tiempo desde que comenzó su camino de redención, Roberto aún se sorprendía a sí mismo reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por reconectar con el pasado se había convertido en una transformación que lo llevó a encontrar paz y propósito. Roberto había aceptado que su relación con Samantha nunca sería la misma. Aunque al principio había albergado la esperanza de recuperar algo del amor que compartieron, entendió que su tiempo juntos era parte de un capítulo cerrado. Su prioridad ahora eran Lucas y Mateo. Ser un padre presente y comprometido se convirtió en su mayor fuente de orgullo. Para alguien acostumbrado a dominar salas de juntas y manejar millones de dólares en transacciones, el mundo de la paternidad era un desafío completamente diferente.
Aprender a escuchar, a ser paciente y a comprender las necesidades de dos niños en crecimiento fue un proceso de constante aprendizaje. Sin embargo, cada pequeño triunfo, un partido de fútbol, un proyecto de ciencias, un dibujo hecho a mano, era más satisfactorio que cualquier acuerdo empresarial que hubiera cerrado en el pasado. Mientras Roberto construía su relación con los niños, la vida de Samantha y Lorenzo seguía floreciendo. La estabilidad y el amor que Lorenzo aportaba a su hogar fortalecieron la confianza de Samantha en sí misma y en su familia. Como pareja, demostraban que el apoyo mutuo y la comunicación eran la base de una relación sólida. Lorenzo no solo era un esposo devoto, sino también un padre excepcional para Lucas y Mateo, siempre presente para guiarlos y amarlos. Aunque Samantha mantenía un trato cortés con Roberto, había una barrera emocional que nunca cruzaron. Para ella, la presencia de Roberto en la vida de sus hijos era suficiente, pero no sentía necesidad de reavivar ninguna conexión personal con él. Su foco estaba en construir un futuro con Lorenzo, el hombre que estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Años después, durante el cumpleaños número 15 de Lucas y Mateo, la familia organizó una gran celebración en la casa de Samantha y Lorenzo. Amigos, familiares y conocidos se reunieron para festejar a los gemelos, quienes eran el centro de atención con sus bromas y risas contagiosas. Roberto llegó puntual, cargando regalos cuidadosamente elegidos para cada uno de sus hijos. La interacción entre Roberto, Samantha y Lorenzo era ahora fluida y respetuosa. Habían encontrado un equilibrio que permitía que los niños disfrutaran de la presencia de todos sin tensiones innecesarias. Durante la celebración, Samantha se acercó a Roberto mientras los gemelos cortaban el pastel. «Has cambiado mucho, Roberto», comentó ella con una sonrisa tranquila, mientras observaba a los niños. «Sé que no fue fácil para ti, pero estoy agradecida por lo que haces por ellos». Roberto, sorprendido por sus palabras, asintió lentamente. «No puedo cambiar el pasado, Samantha, pero cada día intento ser mejor para ellos. Me arrepiento de muchas cosas, pero al menos ahora sé que estoy haciendo lo correcto». Samantha lo miró con una mezcla de aprecio y nostalgia. «Y eso es lo que importa. Todos merecemos segundas oportunidades, incluso tú». Esa conversación quedó grabada en la mente de Roberto mucho después de que la fiesta terminó. Mientras conducía de regreso a su casa, pensó en cómo su vida había cambiado radicalmente. La ambición que una vez lo consumió había sido reemplazada por un deseo de conexión genuina. Aunque no podía recuperar lo que perdió con Samantha, se sentía agradecido por la oportunidad de formar parte de la vida de Lucas y Mateo. Por su parte, Samantha también reflexionó sobre cuánto habían cambiado las cosas. Mirando a Lorenzo, quien ayudaba a los gemelos a guardar sus regalos, sintió una profunda gratitud por la vida que habían construido juntos. Roberto formaba parte de esa vida de una manera diferente, pero Lorenzo seguía siendo su roca, el hombre que le dio estabilidad y amor incondicional. Con el tiempo, Roberto comenzó a involucrarse en actividades comunitarias, inspirado por los valores que había aprendido al ser padre. Se convirtió en mentor para jóvenes emprendedores, compartiendo no solo sus conocimientos empresariales, sino también las lecciones de humildad y humanidad que había aprendido. Lucas y Mateo, ahora adolescentes, observaban con admiración cómo su padre dedicaba tiempo a ayudar a otros. La relación entre Roberto y los gemelos evolucionó de maneras profundas. Lucas, con su personalidad extrovertida, se convirtió en un apasionado del deporte y Roberto asistía a cada uno de sus partidos. Mateo, con su amor por el arte y la tecnología, encontraba en Roberto un apoyo incondicional para explorar sus intereses creativos. Para los gemelos, tener a Roberto y Lorenzo como figuras paternas era un privilegio que les enseñó la importancia de la diversidad en el amor y la familia. La historia de Roberto, Samantha, Lorenzo, Lucas y Mateo no terminó con un cierre definitivo, sino con la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Roberto continuó siendo un padre dedicado, mientras Samantha y Lorenzo disfrutaban de su vida en pareja. Los gemelos crecieron rodeados de amor, aprendiendo que la familia no siempre sigue las reglas tradicionales, pero puede ser igualmente poderosa. En una reunión familiar años después, los 5 se sentaron juntos a recordar momentos del pasado. Las risas y anécdotas fluyeron con facilidad, demostrando que, aunque sus caminos habían sido complicados, encontraron una manera de caminar juntos hacia adelante.
Esta historia nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también que el arrepentimiento puede abrir puertas hacia la redención. Roberto aprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en el éxito, sino en las conexiones humanas y en el amor. Samantha demostró que la fortaleza y la resiliencia son herramientas poderosas para construir una nueva vida, incluso después de un dolor profundo. Y juntos, como una familia poco convencional, encontraron una manera de sanar, crecer y prosperar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.